Gracias, Félix, un placer y además profundamente agradecido a Nasa, a Fernando y a Luisa por lo que han compartido. De verdad que para mí ha sido enriquecedor poderlos escuchar. Yo les quisiera contar, quizás porque me ayuda, tres parábolas que han marcado mi existencia y que de alguna u otra manera le han dado horizonte. Como acaba de decir Félix, bueno, yo soy sacerdote, una persona religiosa, y para mí Dios tiene modos de hablar, modos de hacerte ver por dónde va el camino, qué es lo que Él está esperando de ti. Y Él habla como muy directamente con cada persona. Y lo que voy a contar son tres parábolas que a mí me fueron diciendo parte del camino que yo he tratado de ir entendiendo que me toca llevar adelante, en donde uno consigue una ruta de realización realizando a otros, porque no hay manera de realizarse uno mismo si tú no realizas a otros y junto con otros. Y además es que hay otra gente que te va mostrando esa ruta. Pasa que Dios a veces puede ser que hable a través de la interioridad y muchas veces lo hace, y para un jesuita, como es mi caso, ese elemento es fundamental. Pero también hay unas voces desde fuera que si tienes un interior abierto, vas a captar que por allí hay mensajes. Y voy a usar esas tres parábolas. Les cuento, ¿no? Ubico la primera escena en el año de 1985. Yo acabo de salir de bachillerato del Colegio San Ignacio de Loyola, he entrado a la Universidad Católica Andrés Bello a estudiar Derecho. Y el padre Luis María Lazo, un personaje que marcó en materia de derechos humanos en este país de una manera, digamos, muy importante, y prácticamente es un tutor en la materia de derecho, ahorita ya fallecido, pero es un personaje que marca los estudios de derecho y la comprensión humanista del derecho. Él nos invita a un grupo de estudiantes a ir a la cárcel La Planta. Nos invita con la idea de que podamos dar una ayuda, una mano. Estaba un grupo muy importante de muchachos de quinto año. Yo estaba en primer año, apenas empezando, obvio, no sabía nada de derecho, junto con un grupo de compañeros simplemente entusiasmados porque, bueno, el padre Lazo nos invitaba, porque había una actividad en la cárcel, la curiosidad sobre el tema, mil cosas que a uno lo pueden mover cuando uno tiene 17, 18 años. Y bueno, nos fuimos para allá a la planta, ¿no? Y empezamos a trabajar con los internos. Claro, los de primer año no podíamos trabajar temas de derecho porque no sabíamos nada. Y empezamos a trabajar con ellos temas de poemas. Recuerdo que Armando Guardias Rojas, gran poeta venezolano, nos acompañó algunas veces en el tema de tener sesiones junto con los muchachos internos que eran tan jóvenes como nosotros. Eso era lo llamativo, lo primero que me llamó la atención. Eran jóvenes igual que yo, solo que ellos estaban presos y tenían una historia que por razones múltiples era distinta a la mía. Yo vivía en la cupulita de cristal, pero cada vez me daba cuenta que lo mío era una cúpula de cristal y que la verdad es que empezaba a escuchar aquellas historias, pero además contadas a forma de poema. Y recuerdo uno en particular que me marcó profundamente en los temas de opción de vida, porque un muchacho empezó a leer un poema de qué pasaba en la noche en el retén La Planta. Y estamos hablando de 1985, o sea que el tema del maltrato en las prisiones venezolanas tiene muy larga data. Y en ese momento él empieza a narrar cómo la Guardia Nacional viene con las peinillas, golpeando las rejas, golpeando a la gente, la angustia, el miedo, el terror que genera aquella situación hasta el momento que llegan a su celda y también a él lo golpean. Él lo describe un modo de poema. Él hablaba de una cuestión que se repetía en aquel poema y que muchos años después todavía recuerdo, el tum, 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 vienen por mí, vienen por mí, era lo que repetía aquel poema, hasta el momento en que él se quita la camisa y vemos la paliza que le habían dado con la peinilla. O sea, que no era un poema que describía un hecho no sucedido, sino que aquella espalda totalmente destruida hablaba por sí misma. Yo estuve noches sin poder dormir solamente viendo la espalda de ese muchacho.
internamente. No podía sino mirarla y preguntarme qué hacer, qué me toca a mí hacer. Eso removió cosas que estaban adentro. Yo siempre he dicho que la cárcel para mí fue un detonante que cambió mi vida. No fue la bomba, porque la bomba posiblemente estaba por dentro, pero el detonante sin duda fue la cárcel, las situaciones que yo veía y la pregunta de qué me tocaba a mí hacer. Porque además, en el caso particular, yo había sufrido bullying en el colegio y quizás allí había una identificación muy distante y que era consciente de la distancia, pero había una suerte de identificación entre esas historias y la mía. Y la pregunta de qué hacer, cómo enfrentar lo injusto de la violencia. Eso me movió al punto tal que empecé a encontrar respuestas muy antiguas sobre mi vocación como sacerdote y porque igual que decía esta chica Luisa, que uno piensa en bailarín y no sé qué, yo también pensaba en muchas cosas, también en derecho, debo decir, pero veía mucho más el campo desde la experiencia religiosa de acompañar a la gente y vivir, y no sé, lo de Jesús me llamaba poderosísimamente. Entonces decidí meterme a jesuita. Pero lo que puedo decir de la primera parábola es, a mí la cárcel me habló y me habló siempre. Yo regresé después a seguir estudiando derecho ya como jesuita y siempre el mundo penitenciario me dijo algo. Y me dijo algo porque la situación de la gente y la capacidad de levantarse a pesar de toda la miseria y el deseo de, digamos, a pesar de las historias tan rudas y difíciles que había allí, había una humanidad. En medio del pantano había flores. Y reconocer esas flores y levantarlas también era importante, también eran humanos. Y yo sentía que allí había algo que tenía que hablar. Una segunda parábola ocurre ya cuando yo soy jesuita en el noviciado. Me envían a una comunidad popular en Barquisimeto. Y recuerdo que habían unas chicas que estaban estudiando bachillerato, una pobreza realmente fuerte, era un barrio de esos muy, muy pobres de Barquisimeto. Y ellas se sentaron un día a contarme una historia de infancia. Esa de parábola yo la llamé Casa de Muñecas, porque la historia que ellas me contaban era que, bueno, ellas siempre habían jugado con muñecas de botellas de Fanta o de Coca-Cola, algunos que recordarán la Fanta, ahí se me cayó la cédula, o de Frescolita, y lo que había eran botellitas, y eran botellas de vidrio, porque no había otra cosa. Ellas no tenían muñecas, hasta un día en que les regalaron unas muñecas. Pero cuando ellas vieron las muñecas, lo que ellas decidieron fue cortarle la cabeza a la Barbie en cuestión y ponérsela a la botella. Y con eso es que jugaron. Yo recuerdo que yo salí de aquella casa escuchando aquella historia que yo después llamé Casa de Muñecas, porque en el fondo entendí y empecé a entender la belleza de un Dios que empezaba a hablar a través de la gente más sencilla, de la forma más sencilla. Cualquiera podía decir que eso era estúpido, que a quién se le podía ocurrir cortarle la cabeza a una muñeca real para ponérsela a una botella. Y detrás de eso había tal calidad de vida, de amor, de poesía, que yo entendía que la vida se jugaba de otra manera, con otros conceptos, que quizás el universo de conceptos que yo tenía en el mundo y que pudieran haber dicho que era una locura cortarle la cabeza a la muñeca, cosa que puede tener sentido común en cualquier lado. Quizás para ellas no, quizás había otro modo de ver el mundo, quizás la historia podía ser distinta, pero además estaba predicada desde la pobreza, la sencillez, el no tener, y allí levantaba vida. La tercera historia que quisiera contar, y la tercera parábola, vino algunos años después. Los jesuitas tenemos un voto de obediencia y entonces a mí me mandó mi superior a Mérida a acompañar una parroquia nuestra. Pero el problema era que la parroquia estaba de vacaciones, por tanto no había gente. Y yo no entendía para qué me habían enviado. Andaba molesto. Y recordaba una frase de Ignacio de Loyola en
en las constituciones, sobre el tema de la obediencia, que decía algo así como, si a usted el superior lo manda a sembrar un palo y regarlo, ¿cree usted que saldrá mata así parezca imposible? Bueno, yo ironizaba con la frase, diciendo, bueno, me mandaron a sembrar un palo y regarlo aquí. Hasta que, por casualidad, apareció un grupo de muchachos que pidió ejercicios espirituales y apareció un jesuita también que estuvo dispuesto a darlos. Y me pidió que lo acompañara. No fue una cosa planificada, pero como salió y no tenía nada que hacer, lo hicimos. Y dando aquellos ejercicios, empecé a escuchar las historias de ellos. Y concretamente la historia de un joven, no tendría más de 23, 24 años, pero que resultó ser un padre abandonado. Uno estaba acostumbrado a las historias de las madres abandonadas, pero no la de un padre abandonado, con su hija, a quien además, pues él, digamos, le prodigó toda la protección, dado que la madre pues se fue por la razón que fuera. Ahorita no viene a cuento el por qué la madre se fue, pero él asumió el rol, en este caso de padre y madre, de esa niña, y él iba contando su historia como si estuviéramos contando el cuento de Navidad, porque además recuerdo perfectamente que el texto de fondo era el texto del nacimiento. Y cómo él, en definitiva, se identificaba en medio de aquella historia con las puertas trancadas y cómo conseguirle una oportunidad para su hija para nacer. Y que en el fondo aquel niño que celebramos en Belén era su niña. Y cómo él, José, le tocaba abrir las puertas donde fuera, aunque sea posible en medio de un pesebre. Escuchar a aquel muchacho, escuchar aquella historia de levantarse en medio del dolor, incluso de la contradicción del machismo clásico venezolano que difícilmente acepta este tipo de condición y cómo él la asumió absolutamente de frente, sin miedo, frontalmente, me impactó profundamente y me enseñó que la gente podía hacer cosas distintas. ¿Por qué quiero contar estas tres parábolas, la de la cárcel, la de Casa de Muñecas y la del padre abandonado? Porque en mi historia, lo que yo he ido aprendiendo, no solo en mi caso, sino que estoy contando historias de otros que me enseñaron cómo la vida y cómo la experiencia de Dios va levantando resiliencias en la vida de la gente. Resiliencias tales que empiezan a ser historias que van contando poemas que se van convirtiendo en vida para otros, posibilidades que van construyendo historias alternativas. Y frente a las dificultades del país, frente a la historia de un país que está roto y quebrado, como estaba diciendo Félix, efectivamente va contando una historia, yo he tratado de contar una historia de Venezuela, en donde he tratado de insistir que estamos en una transición. Esa transición significa que hemos, por fuerza de las circunstancias y de malas decisiones o lo que sea, pero al final del cabo hemos terminado hemos terminado con la sociedad rentista y con el Estado rentista. Ese Estado rentista que nos viene desde el gomecismo, que nació con la sociedad petrolera y que nos acompañó durante buena parte del siglo XX y hasta entrado del siglo XXI, por múltiples razones que ahorita no vienen a cuento, se fracturó, se quebró y se acabó. Y no va a regresar. No va a regresar. Y lo peor que podemos hacer es regresarlo. Lo que tenemos es la oportunidad de entender que tenemos una oportunidad como sociedad de rehacernos desde el suelo probablemente y desde una historia que está siendo muy, muy difícil para la gente, porque esta destrucción no es neutra, ha generado mucho dolor, ha generado mucha muerte, está generando esta dictadura que estamos viviendo. Es una experiencia traumática, es verdad, pero no es lo único que hay. Yo quisiera insistir que detrás de esto también hay una oportunidad. Hay una oportunidad de levantar una sociedad distinta. Hay una oportunidad de volver a agarrar incluso las botellas de vidrio y agarrar las cabezas de muñeca y empezar a construir nuevas muñecas. Tenemos la oportunidad de rescatar las historias de aquellos que están destruidos en las miles de cárceles, no solo físicas, sino de miles de historias destruidas,
para poder levantar una sociedad mucho más justa, porque estoy escuchando el poema que esa persona está contando, porque hay humanidad, incluso donde creo que no hay humanidad, porque soy capaz de descubrir que detrás de cada historia hay la resiliencia de ese padre que en medio de su dolor es capaz de levantar la historia de su hija. Y cuando uno va descubriendo estas historias, vas tratando de trabajar los procesos a través de la educación, a través del emprendimiento, a través del acompañamiento personal. Hay muchas formas a través de las cuales mi experiencia vital ha sido acompañar historias para descubrir sus potencialidades y sus posibilidades. Incluso aquí en Ciudad Guayana, concretamente, a pesar de toda esta historia del oro, que es como una gigantesca maldición, porque igual que pasa con la historia del rey Midas, lo único que trae el oro es maldición. También es verdad que hay una pelea en esta sociedad por tratar de levantar una alternativa. De hecho, esta sociedad guayanesa fue una alternativa en algún momento en Venezuela. Y uno está tratando de volverle a decir a la sociedad guayanesa, podemos ser la alternativa junto con otros tantos en Venezuela de un nuevo modelo social que se funda en el trabajo, en la productividad, en la capacidad de desarrollo de la gente, en sus competencias técnicas, y eso es lo que tenemos que levantar. No va a ser fácil, no es que tenemos el viento a favor, tenemos muchas razones para hundirnos, pero igual que las historias que yo acabo de contar, también hay gente que está dispuesta a ponerse de pie. Muchísimas gracias.